Da mucha tristeza ver lo que a lo largo de toda la historia ha pasado en la vida, que ha pasado muchos jóvenes perdidos en tantas cosas, en la delincuencia, en la droga, en vidas sin propósito. Escuché una vez un predicador decir que lo más triste cuando una persona moría no era que moría, sino que se fue de esta tierra sin cumplir un propósito. Nosotros tenemos un propósito. Yo sé que esa es una oración ya bastante tipo cliché. Todo el mundo sabe, sí, ya yo sé. Pero pregunto, ¿tú conoces cuál es el propósito que Dios puso a ti para que cumplieras en esta tierra? ¿Lo conoces 100%? Si no lo conoces, yo creo que es hora que le preguntes a tu Padre, que es el Señor. Él te diseñó y sabe para qué te puso aquí en esta tierra. Y yo le digo siempre a los jóvenes, no es solamente vivir, luego graduarme, luego obtener mi título, casarme, tener hijos, y así pasa la vida. Cuando nos damos cuenta ya ha pasado nuestra vida, y entonces pregunto, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Entonces, no es alcanzar solamente unos objetivos, unas metas. Hay un propósito que el Señor colocó en ti y que solo tú puedes cumplir. Solo tú, no es tu vecino, ni es tu esposo, ni tu esposa. Es una bendición estar casado, amén. Y por cierto, bendigo a todos los padres en este día. Felicitaciones, un aplauso. Dense un aplauso, por favor, los papás y nosotras, las mamás. Los bendecimos. Muy bien, ¿saben que ¿cuántos conocen el proverbio? Vamos a ver quién sabe cómo dice el proverbio, Proverbios 31:10. ¿Cuántos saben qué dice esa cita bíblica? A ver, los teólogos. Proverbios 31:10, ¿qué dice? No creo. Chicos, chicas, a leer la Biblia, ¿ok? ¿Cómo dicen? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ustedes saben que yo descubrí que hay un hombre virtuoso. Ustedes saben que hay un hombre virtuoso. Vamos a ver, ¿dónde está el hombre virtuoso? ¿Dónde está el hombre virtuoso? Les doy una clave. Está también en Proverbios. Proverbios 26, claro, el niño Juancito lo leyó, lo dijo, no lo leyó, lo dijo. Vamos a buscar Proverbios 26. Bien, vamos a ver algunas, para explicarle un poquito la dinámica, algunas características de lo que es este hombre de verdad. Y dice, ¿quién lo hallará? O sea que es posible que haya dificultad. Si de la mujer virtuosa dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Del hombre virtuoso también dice lo mismo. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esta es la contraparte de Proverbios 31:10, no se les olvide. Proverbios 26, hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Y vamos a ver algunas características de este hombre virtuoso. Vamos a ver cómo es un hombre de verdad. ¿Cómo es un hombre de verdad? ¿Cómo es un hombre de verdad? Vamos a ver. Un hombre de verdad es prudente. ¿Qué dice Proverbios 13:16? Vamos a ver qué es la prudencia. Encontré aquí entonces en el diccionario y define lo que es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es pensar en las consecuencias antes de actuar, discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo. Es templanza, es cautela, es moderación, es sensatez. Muy bien. Segundo, vamos a ir anotando todas estas cosas. El hombre de verdad debe ser íntegro aún en su mirada. Job 31:1, miren lo que dice. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces la Biblia habla del carácter de Job y dice que el carácter de Job era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora bien, ¿qué es integridad?
en Proverbios 10:9, tenemos dos citas especiales aquí que hablan de la integridad. Proverbios 10:9 y Proverbios 11:3. Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. Mire, lo voy a repetir porque aquí vamos a coger una palabra para analizarla. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos. Vamos a ver qué es pervertir. Sufrirá quebranto. En Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces habla de perversidad, o sea, de perversión. ¿Y qué significa? Yo busqué lo que significa perversión. Claro, para saber qué es integridad. Cuando nosotros veamos lo que quiere decir perversidad o perversión, vamos a entender que es un hombre íntegro. Dice, perversión, acción y efecto de pervertir. Ajá, pero entonces, ¿qué es pervertir? Viciar con malas doctrinas o ejemplo las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es un pervertido? Dice, alguien que tiene costumbres o inclinaciones sexuales que se consideran inmorales. Entonces, la perversión tiene que ver con la inmoralidad sexual. Un hombre íntegro, entonces, no tiene perversión en sus caminos, no tiene perversión en sus pensamientos. No ve a las chicas en una actitud de concupiscencia, ¿verdad? Porque entonces eso es ser nada más de pensar o imaginándote una joven o una mujer, imaginándote en acciones ya en conductas inmorales, eso es perversión. Nosotros pensamos que perversión dice, uy, esos hombres, los pederastas, los que secuestran a las jovencitas y se las llevan para venderlas o en trata de blancas, esos son unos pervertidos. Pero atención, cuidemos nuestros pensamientos, porque a veces en nuestros pensamientos se cuelan algunos pensamientos, se cuelan algunas ideas que pueden caer en el camino de la perversión. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es un hombre íntegro? Un hombre íntegro no tiene malos pensamientos. Pero eso, ¿qué les parece a ustedes? Es un poquito difícil. ¿Ustedes creen que se puede lograr tener una mente limpia sin malos pensamientos? Sí se puede. Amén. La palabra en Romanos 12:1 y 2 dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para ti. Y primero y principal, pensemos en Jesucristo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se nos dieron los 10 mandamientos, ¿verdad? No te inclinarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen, todo esto. ¿Y ustedes creen, honestamente hablando, que nosotros, aunque seamos hijos de Dios consagrados, podemos cumplir la Biblia? ¿Podemos cumplir esos 10 mandamientos? ¿Los podemos hacer? No. Si tú cumples 9 mandamientos y fallas en uno, tú violaste toda la ley. Y como es imposible, entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué Dios entonces nos dio los 10 mandamientos? La ley fue dada para demostrar que el hombre es pecador. Somos pecadores. Y por mucho que nos esforcemos, ni aún el hombre más consagrado puede decir que no, yo ayuno y yo me aparto del mal y yo soy un hombre íntegro. Solamente la integridad la alcanzamos a través de la obra perfecta de Jesucristo. El único hombre íntegro que ha pisado esta tierra se llama Jesucristo. Nosotros no lo podemos lograr por nuestros propios medios. Por eso es que fracasamos. Y en el libro de Romanos, si ustedes lo leen, encontrarán que allí el apóstol Pablo, uno puede decir, pero Pablo se está quejando. No, Pablo no se está quejando. Pablo está demostrando que nosotros estamos ligados al pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que nos gobierna, que está ligada a nuestra carne. Entonces dirá, pero ¿y entonces? O sea, ¿y qué nos queda? ¿Sentir que estamos en pecado todo el tiempo? No, porque Pablo también da la respuesta. Pablo dice,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dice, doy gracias al Señor Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Él, porque Él es el único que nos puede librar de esta condición pecaminosa. Si no, mis amados hermanos, ¿qué teníamos nosotros asegurado? Teníamos asegurado el infierno. Así de simple. ¿Por qué? Porque en nuestra carne nunca podremos agradar a Dios. Pero a través de Jesucristo, ¿saben que Dios, el Padre, que tuvo una idea perfecta y maravillosa en la restauración del hombre para que otra vez nosotros pudiéramos alcanzar la salvación? Él dijo, ¿verdad? O Él desde el principio, Él sabía en su propósito perfecto que Cristo iba a venir para establecer otra vez el puente entre Él y nosotros. Porque Él sabía, Él no quería que nosotros nos perdiéramos. Y Él sabía que el único, ¿verdad?, que lo iba a lograr era Jesucristo. Por eso es que Él, cuando nosotros venimos a orar y cuando tú, vamos a poner un ejemplo. Otra vez volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si pecamos, decimos, bueno, Señor, vengo a orar y digo, el Espíritu Santo me trae a la mente aquel pecado y yo ya pedí perdón una sola vez, ya pedí perdón. Y entonces, como a veces el enemigo nos ataca mentalmente y dice, no, que te va a estar perdonando, Él no te ha perdonado, este pecado es muy grave. Entonces uno se siente culpable. Cuando viene otra vez a pedir perdón, el Señor te dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué pecado me hablas? Yo te perdoné. Y fíjate, la palabra de Dios dice que Él echó a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¿Por qué si Dios no lo recuerda? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir recordándolo? Entonces nada más apropiarnos de esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, entonces volviendo aquí a lo de ser íntegro. La integridad en tus ojos, en tu mirada, especialmente los chicos, las chicas, no, y en los adultos también. No van a creer que uno no, o que solamente, sabe que nosotros a veces pensamos en los hombres, no, que los hombres son los que tienden más a pecar, los hombres son los que tienden más a tener ideas concupiscentes con las chicas, y las jóvenes también, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la misma raza que fue contaminada con el pecado de Adán. Eso lo heredamos, eso lo tenemos como una impronta, como un sello. Lamentablemente es así, pero ya sabemos que el Señor, ¿verdad?, nos ha librado de todo eso. Bueno, amén. Continuamos entonces para descubrir quién es un hombre de verdad. Un hombre de verdad es un hombre de convicciones firmes. Josué 24, 14 y 15. Ese famoso verso de Josué que dice, un hombre de verdad es un hombre de convicciones firmes. Ajá, el versículo, por favor. 14 y 15. Me gustaría que leerlo completo, porque allí Josué primero explica, dice, este es Proverbio 26. Es el contexto de ese versículo que dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, Él les estaba diciendo, sírvanle al Señor, porque Él es el que nos ha hecho bien. Pero Él dice, pero ustedes como que no están convencidos. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Aquí es donde está la convicción firme de Josué. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Él les estaba diciendo, bueno, miren, ustedes ya son bastante grandecitos. Ya estuvimos bastante tiempo juntos, conquistamos la tierra. Después de todo lo que Jehová Dios ha hecho por nosotros, ustedes todavía no están convencidos. Bueno, allá ustedes escojan lo que ustedes quieran. Y les pone varias alternativas, pero lo que soy yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tomar la decisión firme. Un hombre de verdad toma la decisión firme de que él y su casa va a servir al Señor.
¿verdad? Por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación financiera, pandemia, lo que venga. Nosotros debemos estar firmes en que nos hemos trazado o que Él nos ha escogido, ser fiel a la escogencia que el Señor hizo por nosotros, porque Dios te escogió a ti. Lo de la predestinación es un tema un poquito difícil y complicado de explicar. No voy a explicar sobre la predestinación, pero la palabra de Dios dice que nosotros fuimos escogidos. Y cuando se habla de escogidos, ¿qué nos sugiere? Bueno, es como que ustedes tienen, supongamos, un montón de frutas, una caja llena de manzanas. Ustedes escogen algunas, las escogen en base a lo que ven, a las mejores, ¿no? En este caso. Sin embargo, el Señor no nos escogió porque fuéramos mejores que otros. No, porque en el libro de Deuteronomio, que el pueblo de Israel estaba un poquito orgulloso y el Señor los bajó de esa nube y les dijo, un momentico, ustedes, no por ser un pueblo muy que sobresaliera por encima de otros pueblos, yo los escogí, porque de hecho ustedes eran el pueblo más pequeño y el pueblo más insignificante. Entonces el Señor no nos escogió porque nos vio fuertes, todo lo contrario, dice que Él escogió a lo más vil. Él nos sacó del pecado y nos dio vida. Y por eso nosotros tenemos que vivir una vida rendida a Él, ¿verdad? Porque Él nos escogió. Muy bien, otra virtud que debe tener el hombre de verdad. El hombre de verdad conoce el propósito por el cual está en la tierra. Como les comencé hablando del propósito, hay un propósito que está en ti, que si tú no sabes cuál es, Dios te lo puede revelar si tú de corazón lo buscas. Vamos a ver qué dice Juan 18:37 en relación a lo que Jesús decía, ¿verdad? En cuanto a su propósito. ¿Saben que Jesús conocía su propósito? Ustedes lo saben. Ustedes saben que Jesús declaró y Él conocía su propósito. Él dijo, yo para esto he venido. Cuando estuvo delante de Pilato, ¿verdad? Que Pilato le preguntó, mira, ¿cómo es eso que tú eres rey? Y él le dijo, bueno, tú lo estás diciendo, no lo digo yo, lo dices tú. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, Él vino para dar testimonio de la verdad y por supuesto, Él vino para ser rey. Y fue tan profético esto de lo que hizo Pilato cuando escribió. Ustedes saben que Pilato escribió una inscripción que decía, Rey de los judíos. Y los judíos que estaban tan enojados porque no creían, ¿verdad? No creían que Él era el Mesías. Vieron aquello y dijeron, ay no, Pilato, no, haga el favor, quite eso de ahí. Él no es ningún rey. Y Pilato le dijo, no, lo que yo escribí, ahí se va a quedar. Él es el rey de los judíos. Y eso fue realmente algo profético. Entonces Jesús, que es ese hombre perfecto, porque a esto es lo que vamos a llegar. Nosotros vamos a llegar a descubrir que Él es el hombre perfecto, ¿verdad? A lo cual nosotros tenemos que, a la estatura, como dice en el libro de Efesios, tenemos que llegar a la estatura. ¿Ustedes creen que es difícil llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué más el hombre de verdad es ese varón perfecto de Efesios 4, 13, 14? El modelo de este hombre de verdad es Jesús, que dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el modelo de este hombre perfecto. Y vemos en Efesios 4, 13, 14, vamos a ver si lo podemos buscar en la pantalla, en donde nos explica y nos da la característica de ese hombre, ¿verdad? A lo cual la estatura que nosotros tenemos que llegar. Dice Juan 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Entonces la estatura del hombre perfecto, la estatura de ese hombre de verdad, no las describe este versículo. Claro, que si vamos a hablar de esto, obviamente es elemental pensar que no se está refiriendo nada más al hombre, porque ahí estamos también las mujeres. En las mujeres también hay un hombre perfecto, ¿verdad? Que es el que se parece a Cristo. Por eso es que en este proceso de transformación, desde que nosotros conocemos al Señor, se inicia un proceso de transformación que es paulatinamente, poco a poco. Nadie puede decir, bueno, ya yo recibí al Señor y ya estoy conforme con esto, ahora me queda llegar al cielo. No, eso es completamente falso. El proceso de transformación es un proceso que se va realizando poco a poco. La santificación sí es inmediata. Es automáticamente. Cuando recibes al Señor, que Él te limpia de todos tus pecados, ya tú eres santificado. Fíjense que el apóstol Pablo siempre cuando se dirige en sus cartas dice, a ustedes los santificados, los llamados a ser santos. Entonces ya estamos santificados, pero no transformados 100%. Ese es el crecimiento que nosotros como hijos de Dios debemos llegar peldaño a peldaño. Cada día es un poquito, cada día es un poco de nuestra transformación que se tiene que estar viendo y evidenciando. Si no se está evidenciando, mis amados hermanos, algo está pasando en nuestra vida. Nos estancamos. ¿Por qué deja de crecer una persona? ¿Por qué se queda como niño? ¿Verdad? Sí, porque hay personas que pasan muchos años en la iglesia y dicen, bueno, él está como igualito. Sí, él va a la Biblia, él lee a la iglesia, él carga la Biblia y existe la iglesia casa, pero no se le ve, no se ve, sigue haciendo algunas cosas que todavía que hacía antes. Entonces hay un proceso de estancamiento en la vida de esta persona. Pero ese proceso de transformación, nadie puede decir lo ha alcanzado, ni nadie puede decir en esta tierra, ya me siento como Jesucristo. Wow, eso es como un poquito soberbio, ¿no? Orgulloso. Nadie puede decirlo y nosotros sabemos que nadie lo va a alcanzar aquí hasta que el Señor realmente haga una plena transformación en nuestra vida. Muy bien, tenemos entonces un hombre de verdad, respeta a su esposa y es amable con ella. Vamos a ver, en Colosenses 3:19 dice, ¿qué dice Colosenses 3:19? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Wow, aquí está un poquito como difícil, ¿no? Mujeres, ¿qué pasa en la casa? Hay ciertas perezas, ya va, pero no me voy a meter en camisa de once varas porque eso es analizar los roles. Hay que hablar un poquito de los roles. A veces, miren, no existe pareja perfecta, no existe matrimonio perfecto, de ninguna manera. Pero sí está, Dios no nos ha prometido que va a ser muy fácil, pero sí nos ha prometido que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Ok, y vamos a hablar un poquito del rol bueno, para terminar esta parte de dice, un hombre de verdad reconoce que la mujer no es objeto sexual. Dice, fíjense bien, reconoce que no es un objeto sexual. El hombre o Dios une en matrimonio a un hombre y una mujer no para que huyan de la fornicación, no para que superen la tentación de no caer y dormir con otras personas que no son nuestros cónyuges, no. Ese no es el objetivo. Si nosotros creemos que ese es el objetivo, estamos muy equivocados. Dios une a un hombre y a una mujer con el propósito, con un propósito. Hay un propósito que ambos van a cumplir. Por eso es que a veces lamentablemente vienen fracasos matrimoniales. Porque no escogiste a la persona. De repente el joven está orando, o la joven, ¿verdad? Puede estar, ay Señor, dame el esposo que tú tienes en mente, hay un hombre de Dios para mí, Señor, muéstrame quién es. Ay, pero que sea Juan, yo estoy enamorada de él. Bueno, ni siquiera dejaste que el Señor te hablara.
Si tú le hablas al Señor y con un corazón sincero, ¿verdad? Obviando todo tu sentimiento, cosa que a veces es muy difícil, Dios te puede mostrar, quizás te muestre, hay señales, ¿sabe? En el noviazgo hay señales, sí Señor, hay señales que te indican que Él no es, hay señales que te dicen, ella no es. Entonces, si tú ves alguna señal que diga, no es, o estoy dudosa, párate porque eso puede luego desencadenar una ruptura definitiva en pleno matrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, aunque no está aquí en esta diapositiva, pero yo quiero que busquemos en Efesios 5, 22 y 23, por favor, si me lo ponen en la pantalla, solamente para analizar un poquito los roles. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó, como diríamos, iguales, pero diferentes. ¿Cómo es eso? Iguales porque delante de Él somos iguales. Y delante de Él dice, ya no hay hombre y no hay mujer, sino que hay un varón perfecto. Pero diferentes en roles. Al hombre Dios le dio un rol, al hombre le dio el rol de ser cabeza. Y a la mujer que se le dice, bueno, no es que seamos inferiores de ninguna manera, sino que dice que debemos someternos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Fíjense bien que este rasgo del sometimiento es una de las cosas más mal entendidas. Entonces se arma un ring de boxeo dentro de la casa porque se caen a bibliazo. Porque dicen que tú te tienes que sujetar. La Biblia dice que te tienes que sujetar. Y luego la esposa replica, y la Biblia también dice que tú me tienes que cuidar y que me tienes que amar y que te tienes que entregar así como Cristo se entregó por su iglesia. Y entonces aquello se convierte en un ring de boxeo. Allí va a haber una incongruencia total y pueden haber rupturas graves. Vamos a ver, ese sometimiento, ¿qué dice la Biblia en cuanto al sometimiento? Vamos a ver si lo 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El siguiente, por favor, siguiente versículo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el siguiente dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren, esposos, maridos, de verdad que, wow, no les tocó una tarea fácil. Bueno, yo no quiero estar en los zapatos de los esposos ni de los hombres. No, Señor. Hermanas, relájate. Te tocó la tarea más fácil. Te tocó simplemente someterte bajo lo que tu esposo, claro, ojo, tu esposo no te va a pedir que niegues de Cristo. Bueno, o reniegas de Cristo o nos divorciamos. Bueno, no, ya ahí sí es verdad que no camino contigo, porque ¿cómo me vas a pedir que yo niegue al Señor? Pero supongamos que el esposo no te está pidiendo eso, ¿verdad? Sino que simplemente cualquier cosa, las diferencias pueden venir en cuanto al cuidado de la casa, mucho cuidado en cuanto a la educación de los hijos. A veces vienen conflictos, ¿verdad? Pero siempre el Señor nos da una salida. El hombre debe conducir su hogar, ¿verdad? Dice que en orden, teniendo a su casa bajo gobierno. Esta es otra de las virtudes de un hombre de verdad, que gobierne bien su casa. Saben que en 1 Timoteo dice que se le da unas indicaciones específicamente a los ministros de Dios y a los diáconos. Dice, el ministro de Dios, o sea, el obispo, tiene que ser un hombre que sepa gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Eso se lo dice a los obispos, o sea, cuando digo obispo, hablo de ministros, y se lo dice también a los diáconos. Pero entonces mi pregunta para ustedes, varones, ¿eso es solamente para ellos? O sea, que alguien pueda decir, que un hombre pueda decir, bueno, yo no soy pastor,
Yo no soy profeta, yo soy un empresario, yo soy un hombre de negocio, voy a la iglesia y por supuesto que predico la palabra, pero no tengo ningún cargo en la iglesia y tampoco soy diácono. Entonces a él se le da licencia y se le permite tener su casa patas para arriba. ¿Ustedes creen? Porque como eso se lo dijeron a los diáconos y a los ministros, ¿ustedes creen que eso es posible? No, ¿verdad? No lo creo. Porque eso es digamos, yo lo hago extensivo. Ya eso es algo personal y particular. Sé que se lo dijeron a los ministros, pero lo hago extensivo para todos los hombres. Debe gobernar bien su casa. Y para gobernar bien la casa de uno, tiene que haber un ejemplo, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir a mis hijos, oye, no le puedo decir a mi hijo, oye, trata bien a tu mamá, por favor, no le grites, no seas áspero con ella, no la regañes. Y resulta de que yo maltrato, el hombre maltrata a su esposa. ¿Qué ejemplo le puede estar dando? Allí no hay, ¿verdad? Ninguna garantía de que los hijos van a hacer realmente lo que el padre quiera. Porque si él no es un ejemplo, sus hijos van a ser una copia de lo que él es, ¿verdad? Muy bien, llegado a este punto, entonces es importante que hablemos sobre el legado qué legado nosotros le dejamos a nuestros hijos. Sabemos entonces que la familia, el legado como padres, ¿qué herencia nosotros le dejamos a nuestros hijos? La familia nació en el corazón de Dios y en la mente de Dios funcionaba simplemente, o la idea era que un hombre y una mujer, como ya lo dijimos, se unían para cumplir un propósito, y el propósito inicial era que ellos fructificaran, multiplicaran, llenaran y sojuzgaran la tierra. Entonces, con la intención de que todos los miembros nuevos que iban saliendo, con la intención de que ellos pudieran ser formados, educados, alimentados y bien dirigidos en este núcleo familiar. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios siguiera cumpliéndose, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la mayor influencia que tiene una persona en su vida es indudablemente la familia. Esa es la mayor influencia que hay, ¿verdad? La personalidad, el carácter y los valores que están presentes en un adulto fueron adquiridos en un conjunto de experiencias que tuvieron desde pequeño. Entonces, mucho cuidado con los niños. Saben que ya hemos dicho en los retiros, una de las cosas que enfatizamos es que desde el vientre de la madre comienzan a recibirse las impresiones que van a marcar a nuestros, lamentablemente digo marcar, porque hay muchas cosas negativas que marcan a los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, una familia disfuncional produce niños disfuncionales, ¿verdad? ¿Dónde nació la disfuncionalidad en una familia? Vamos a ver, ¿cuál fue la primera familia disfuncional de la cual la Biblia hace memoria? Adán y Eva. Pobrecitos ellos, porque a cada rato nosotros vivimos dándole palo y palo. Pero bueno, así fue. Adán y Eva fue la primera familia disfuncional. Porque bueno, cuando ellos se apartaron del propósito que Dios, fíjense ustedes lo que significa haberse apartado del propósito que Dios les había marcado. Todo este sinfín de cosas terribles que pasan en el mundo es porque simplemente ellos no se ciñeron al propósito original. Muy bien, ahora me pareció interesante aquí permítanme buscar algo importante aquí ya. Vamos a ver algunas familias disfuncionales en el Antiguo Testamento. Bien, fíjense ustedes, yo encontré esto en una de las clases que estaba haciendo en la universidad online que ya
Gracias al Señor, terminé. Vamos a ver algunas familias del Antiguo Testamento. Ustedes me van a decir si son funcionales o disfuncionales. Yo me quedé sorprendida. Nunca había leído esto, pero es una gran realidad. Fíjense bien. Abraham, el padre de la fe, tuvo 2 mujeres y a una la corrió junto con el hijo de él, con ella. O sea, los echó de la casa. Uno que era su hijo, ¿no? Jacob se casó con varias esposas y los hijos de él vendieron a su otro hijo, José, como esclavo. David planeó la muerte del esposo de su amante para quedarse con ella. Uno de los hijos de David violó a su propia hermana. Luego otro hermano mató al violador. Esas son las familias del Antiguo Testamento que conocían a Dios. No lo digo en espíritu de crítica, sino que veamos para dónde vamos a llegar. Salomón tuvo cientos de mujeres. Lot tuvo incesto con sus 2 hijas. Tal parece que en la antigüedad había muchas familias disfuncionales. Sin embargo, ellos eran lo mejorcito de su tiempo bajo la realidad del antiguo pacto. Entonces, para culminar, las familias del Antiguo Testamento nos enseñan que era necesaria la transformación del hombre para que esto mismo pudiera ocurrir con la familia. Y este cambio solamente se realizó a través de la obra de Cristo. ¿Qué pasa? Que en ese momento Cristo no había venido, ¿verdad? Por ejemplo, nada de esto se justificaría en nuestros días. Después de haber conocido al Señor, no se justifica esto. Y diremos, algo grave está pasando. ¿Qué estará pasando? Algo grave en esa familia. Si esta cosa, pero antigua, no había venido el Señor. Sin embargo, Dios los había escogido a ellos para llevar a cabo todo su plan perfecto y para que a través de esta familia, ¿verdad?, viniera, de esta línea de sucesión viniera el Mesías. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ¿qué familias tenemos como ejemplo que ya no fue una familia disfuncional? Vamos a pensar nada más en la familia de Jesús. ¿Ustedes creen que la familia de Jesús, solamente pensemos en 3 integrantes: José, María y Jesús? Sabemos, por supuesto, que había muchos más hermanos, muchos más integrantes. Nosotros no creemos en lo que dice la Iglesia Católica cuando se refiere a la Virgen María. La Virgen María siempre virgen. No, eso es falso. Ella tuvo varios hijos después. Bueno, pues independientemente de eso, obviamente si Dios escogió a José y a María como una familia, fue porque vio en ellos, ¿verdad? No serían perfectos, obviamente. En Jesús como hijo, obviamente que sí había una perfección absoluta y total, porque en él no hubo pecado. En sus hermanos, pues había, a lo mejor se metían con Jesús, todo lo que puede representar una familia. Muy bien, entonces aquí para finalizar y para concluir, llegamos a la conclusión en cuanto a este hombre de verdad. ¿Quién es este hombre de verdad? ¿Quién es este varón perfecto? Sabemos que es Jesucristo, el que fue a la cruz, que hizo una obra consumada, que ya no tenemos que sumarle a nada en su obra, porque su obra fue perfecta. En griego hay una palabra que usan en el Nuevo Testamento para decir que está consumado, es tetelestai, consumado es, está consumada la obra. Solamente tenemos que creer y cobijarnos bajo ese pacto. Amén. Bueno, gloria a Dios por esto. No hemos terminado, todavía no ha terminado la predicación, pero sí mi intervención. Quiero pedirle a mi esposo que por favor pase. Felicito a mi esposo de una manera especial, el padre de mi casa. Él le va a hablar un poquito del legado y de esta herencia que nosotros como hijos, como padres debemos dejar a nuestros hijos. Pero antes yo quiero decirle algo a mi esposo, lo quiero hacer públicamente. Quiero honrar la vida de este hombre de Dios, que ha sido el hombre que Dios puso a mi lado para que cumpliéramos un propósito. Sé que el propósito no lo hemos terminado, pero él ha sido un padre para mi hija y un padre para mí, porque no tuve un padre. Y él ha sido un padre
yo lo honro porque él, no es porque estemos celebrando el Día del Padre, pero es un hombre que ha sido muy abnegado, que ha sido el hombre con el que yo he recorrido. Tenemos 33 años, 36. Siempre creo que son 33, no sé por qué. Pero son 36 años que tenemos juntos y a través de todos los procesos difíciles que me ha tocado, él ha estado allí cubriéndome. Y nunca he sentido un gran apoyo. Y yo les quiero decir algo de mi esposo, algo que ustedes no saben. Así como él es, así igualito, como él es, así él es en mi casa. Él es igualito. Él es igualito en el baño, bañándose, él es igualito. Así como él es. O sea, mi esposo no tiene doble cara, mi esposo no tiene doble tinta. Es blanco, es negro. Él no tiene en el medio. Él es radical y él es un hombre. Y he visto que todas estas características se han cumplido en él como un hombre de verdad. Es el hombre que Dios puso y yo he visto, mi esposo es un hombre de verdad. Amén. Gracias. Gracias, mami. Gracias. Ella me pidió que compartieran unos... Quiero compartir con ustedes dos cositas solamente, dos elementos, dos principios. Oye, qué bien ver una gente preciosa que estoy viendo por aquí. Sonia, qué bueno verte. Y en este día tan especial. ¿Sabe? Esta mañana estaba hablando con mi esposa de ti. De nuestro corazón que construimos. Mali, qué bello verte. Mali, una hija. Esta es una de mis hijas también. Maritania, tantos hijos hermosos que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado. Gracias. Alberto, qué bueno verte. Qué milagros, qué día tan especial este. Hay unos versos aquí que me gustaría soltar para que oráramos, ¿sí? Oráramos por los padres esta mañana. Es tan sencillo lo que escribió el apóstol Juan acerca de lo que es paternidad. El capítulo 2, verso 13 dice: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que era desde el principio. ¿A quién habéis conocido? A Abba. El regalo más grande que Dios nos da a nosotros los hombres es tener hijos, porque a través de los hijos conocemos a Dios. ¿Se das cuenta que no es una fórmula? Es una naturaleza que se imparte, porque no tienes otra forma de conocer a Dios sino a través de la paternidad que gobierna tu corazón. Porque puedes ver la compasión, puedes ver el cuidado de Dios a través de ti, de tu corazón. Entonces me gusta mucho eso, porque siempre le digo a mi hija, cuando nosotros tenemos la oportunidad de conversar, le digo: hija, estoy tan agradecido de Dios por ti, porque cuando tú naciste, conocía a Dios como un ser lejano, juez, premiador de los que hacen el bien y castigador de los que hacen el mal. Pero cuando tú naciste, pude conocer en mi propio corazón a Abba, el Padre hermoso. La única naturaleza que Dios comparte con el hombre. Jamás Dios va a decirle a ningún hombre: tú eres un omnisciente, tú eres un omnipotente. No. La única naturaleza que Dios comparte con el hombre es esa palabra, Abba. Abba, que para nosotros se queda corta porque nosotros la llamamos papá. Pero resulta que en el hebreo esa palabra significa papito, papi. Y eso es lo hermoso. Y esto que viene aquí a continuación, porque este día no solamente para saber que somos padres, sino también para los hijos, porque aquí mire lo que dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y esto me gusta mucho esto, porque la gente pregunta: ¿y cómo vencieron al maligno? ¿Sería que hicieron una reunión de oración y comenzaron a reprender y a pisar? No.
estos jóvenes han vencido al maligno por el principio de la honra. Porque la honra es una dimensión que te establece en la atmósfera misma donde está presente el reino de Dios. La honra es la cultura que nos representa a nosotros. Y esto es lo hermoso de esto, que Jesús siempre comparaba el reino de Dios, y cuando hablaba acerca del reino, el reino de Dios es semejante a un padre. Y esto es lo hermoso que tenemos. Los escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Yo sí le pido a mi Señor, créame. Esta semana solamente meditaba con mi esposa eso de paternidad, y yo le decía esto: si mi hija no ha podido ver el corazón de Dios a través de mí, no tiene esperanza de conocerlo, porque Él nos dio esa maravillosa gracia y esa unción de tener una descendencia de hijos a través del espíritu de paternidad. Por eso es que esa mañana para mí es tan extraordinaria, hermosa, maravillosa, porque podemos levantarnos hoy. Yo quiero pedirle a los padres que se acerquen por aquí un minutico, que vamos a orar. Salgan ahí de su silla. Escuche, estoy diciendo padre, no prospecto de padre, porque por allá entonces los chicos dicen: bueno, yo no soy padre por ahora, pero seré. No, vénganse los padres, quiero que vengan por acá. Gracias, muchas gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Queremos orar. Qué hermoso ser padre. Aleluya. Wow. Saben que a veces yo renuncio un poquitico a este escenario, a esta plataforma, porque a veces hay cosas que uno transmite aquí que podían parecer como elementos un poquitico contradictorios. Yo como picante. Ustedes saben que a mí me gusta comer picante. Le pongo un poquitico de picante. A veces soy extremista con el picante. Me gusta el picantico bueno. A veces me como hasta unos chilelitos así de frente. Me gusta mucho el picante. Y quiero que no ponerle picante a lo que digo. Pero figúrese, los gobiernos del mundo, la hipocresía, que a veces, perdón, y no estoy hablando de ninguna persona mal, ningún político, no, porque no son ellos, es la estructura, es la levadura. O sea, a veces la gente no tiene la culpa, es una corriente que sigue al mundo, y ellos andan tratando de darle igualdad, o sea, promoviendo una agenda que es contraria a la naturaleza divina, legislando, peleando. Y ellos olvidan que lo que debieran de pelear, regular y establecer es una paternidad. Padres que den todo por sus hijos. Padres dispuestos a entregar todo su bienestar, todo lo que son, para cuidar a generaciones. Esa sería la regulación más hermosa. Que no existieran hijos abandonados. Que no existieran hijos sin una identidad de padre. La Escritura define padre con 5 cosas sencillas. Primero, número 1, padre significa la habilidad de darle un propósito y una identidad a los hijos. Me gustaría orar aquí. Y yo no sé si esto es una gracia impartida por el Espíritu de gracia o una palabra que se active por la revelación y el conocimiento. Saben, no podemos, si somos hijos de Dios y padres, como cristianos, como hijos establecidos, que nuestras generaciones crezcan sin el conocimiento de un propósito por cual están en la tierra. Porque es una generación que se levanta sin una identidad, una generación huérfana que vaga en un desierto. Y padre en el espíritu significa eso, la capacidad inherente de Dios
Dios de establecer un destino y un propósito en nuestras generaciones. Identidad. Número 2, recuerda, nosotros siempre lo decimos aquí cuando presentamos los niños: si Dios te dio un hijo, te dio los recursos poderosos para que tus hijos puedan tener todo lo que necesitas para alcanzar el propósito. Eso se llama, a mí me gusta mucho mirar la vida de David. David le dijo a su hijo: tú construirás casa, pero no le dijo: ve a ver cómo te defiendes, sino que le dejó todos los materiales, y no solamente los materiales, le dejó los planos y todos los ingenieros y arquitectos para que construyera casa. Eso eres tú como padre. ¿Te das cuenta? Y quiero decirte esto: tú le puedes dejar dinero a tus hijos, pero si no les dejas carácter, los dejas en un mundo de pobreza y necesidad. Porque el éxito y todo lo que el hombre alcanza sin carácter es solamente un detonante que amenaza por producir una tragedia. Tú eres padre, tú eres un hijo de Dios, y tú eres la extensión de la naturaleza de Dios en la tierra. Este día es maravilloso. Un abrazo para todos. Quiero que oremos en este momento. Padre, estamos tan agradecidos, pero tan agradecidos de gente que está aquí, nosotros. Señor, que ninguno de nosotros pueda estar marcado por ningún espíritu de condena, de condenación. Si hemos tenido hijos o por cualquier razón de la vida, hemos permitido que haya una distancia. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana esto sea un momento reflexivo, para que el corazón de los hijos y los padres se encuentren por la gracia de tu Espíritu. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, y muchas gracias. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Tu Espíritu maravilloso. Gracias. Fluye en cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Pastora Daisy, un momentico, por favor. ¿Sabe que hace unos días escuché una historia de un hombre que me impactó muchísimo? Y él hablaba de su padre, porque es maravilloso uno pararse en una plataforma y siempre honrar la vida de un padre. Y como ustedes ven, trato en lo posible de honrar a la gente, porque la honra es una deuda, es una deuda que no prescribe. No prescribe, jamás. Y yo honro la vida no solamente de mi padre, que me dio la vida, sino de mi padre espiritual, que tiró un manto sobre mi vida y me dio una gracia y me estableció en una mentalidad. Pero estaba escuchando hace poco a un predicador que dijo estas palabras: ¿sabe? Mi padre no me dejó un centavo porque éramos uno. Él era un albañil. Papá ganaba muy poco dinero. Ese avión, dijo el hombre, que tengo estacionado allí a un par de kilómetros de acá, es producto de lo que él dejó en mi vida. Me dejó esa herencia, aunque era un albañil. Y ustedes dirán: ¿cómo? ¿En cuánto dinero me dejó en el banco? Nada. No me dejó ni un centavo. Pero dijo esto: pero la semana pasada tuve una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Me llamó a su despacho. Y yo era un pobre albañil que vivía en una ciudad de gente de color en los Estados Unidos, en el sur. Pero mi papá hacía un ejercicio todas las semanas. Todos los sábados por la tarde me llevaba a un restaurante
de lujo que había allí en la ciudad. Y pedíamos 2 Coca-Colas, porque era todo lo que a él le alcanzaba. Entonces yo le preguntaba a mi papá, dice el hermano, ¿por qué no me llevas a comer a hamburguesa? Tú me traes aquí a tomar Coca-Cola porque no nos alcanza la plata, porque una Coca-Cola valía 5, 6, 7 dólares y había que dejar propina. Y él decía, hijo, porque te estoy enseñando que estos son los ambientes y los lugares donde Dios te edificó y te trajo para habitar. Y siempre hacía un ejercicio, pasando por el aeropuerto. Decía, mira cuál de esos LeaderJet, jet ejecutivos te gustan, porque tú vas a tener de lo mejor, hijo. Y él dijo, no me dejó dinero, me dejó una mentalidad. Tú construyes herencia como padre. Lo que un padre determina en la vida de gente es hermoso. Así que ánimo, que lo mejor está aquí al frente de nosotros. Cristo en nuestra vida, nuestro Padre.